un panel que está más que lleno de grandes colegas, profesionales, amigos también, que nos van a hablar de un tema súper interesante. Nos acompaña Santiago Vázquez, que es coordinador paraguayo del Centro de Ciberseguridad Industrial. Santiago es ingeniero informático en la Universidad Autónoma de Asunción. Posee una certificación en manejo avanzado en incidentes de ciberseguridad de la Carnegie Mellon University. Es máster en planificación y conducción estratégica nacional del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, con una tesis en ciberseguridad y ciberdefensa. Fundó el CERT-PI en el 2012 y trabajó en proyectos en Argentina, Bolivia y Uruguay. Él es auditor líder e implementador líder en la ISO 27001 de la seguridad de la información y es auditor líder en la ISO 22301 que se refiere a la continuidad del negocio. Hoy de vuelta, ¿hay alguna fórmula secreta para estar en cumplimiento con la ISO 27000? Definiendo un poco de lo que es el estándar 27000, se define como un conjunto de normas creadas y gestionadas por la Organización Internacional para la Estandarización, que es la ISO, y la Comisión Electrónica Internacional, que es la IEC. Están orientadas para el establecimiento de buenas prácticas en relación con la implantación, el mantenimiento y la gestión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el SGSI, y tienen como objetivo establecer las mejores prácticas en relación con diferentes aspectos vinculados a la gestión de la seguridad de la información, con una fuerte orientación a la mejora continua y la mitigación de riesgos. Esta ISO es certificable, por eso es tan importante, y ahí podemos decir que, bueno, cuál es la parte certificable para las empresas y cuál es la parte certificable para los profesionales. La ISO define que el estándar 27001 es el conjunto de requisitos para implementar un SGSI, que es la 27001. Es la norma certificable para las empresas y a partir de ahí salieron en los últimos años que también es posible certificar las ISO 27017 y 27018 que están relacionados a los servicios de cloud y a la protección de los datos en los servicios de cloud. Siempre en conjunto con la 27001. Mientras que los profesionales, como les mencioné hace instantes, pueden certificarse como auditores líderes y o implementadores líderes en la ISO 27001. ¿Cuál es, dentro de lo que queremos hablar específicamente hoy, es los desafíos y las dificultades de la certificación 27000? Y estas preguntas van un poco dirigidas ya directamente a Santiago y a Guido, que están ellos del lado del cliente, por así decirlo, de las empresas en las que se encargan de implementar y de mantener, obviamente. ¿Cuáles dirían ustedes que son los desafíos más comunes con los que se encuentran las organizaciones al buscar una ISO 27000? Saludo al colega Guido, hace rato nos conocemos, y a toda la plana de los que nos están escuchando. Yo creo que me gustaría puntualizar una cosa. La normativa de seguridad de la información no solamente es para empresas. Cualquier organización tiene la capacidad y va a tener muchísimas ventajas al implementar. Y ahí está el segundo término que me gustaría puntualizar. Hablar de implementación y no solamente de certificación. Muchas veces el enfoque está en certificar. Y existen muchísimos procesos exitosos que iniciaron pensando en implementar y no hace falta ni siquiera pensar en todos los controles de la norma. Porque a veces es imposible para unas empresas pequeñas y tampoco es necesario implementar todos los controles exigidos en la normativa. Y ahí coincido con Guido, el hecho de poder hacerle entender a la gente de que la información que tenemos en cada una de nuestras organizaciones es fundamental y encontrar ejemplos sencillos. Por ejemplo, trabajé en una institución pública hace un tiempo atrás donde habían, digamos, agentes públicos que eran los súper poderosos y que no tenían ni siquiera ganas de acordarse de su contraseña. Entonces le pedía a su asistente
que estos gestionen sus cuentas de correo. Eso es muy frecuente en nuestra región, en Latinoamérica, no solamente en nuestro país. Es una práctica absolutamente insegura. Entonces, utilizar ejemplos como el siguiente: le darías acceso de tu celular, la clave de tu celular, a alguien que no quiere. Bueno, vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? A la pareja de uno le daríamos la clave del celular, sí o sí. Entonces, ejemplos prácticos que puedan hacer entender y conseguir ese cambio de cultura, que realmente es lo que necesitan nuestras organizaciones, es lo que pudiera permitir empezar a implementar controles que nos lleven a la implementación de una norma y después pensar en la certificación de alguna norma. La bondad que tiene la normativa del sistema de seguridad, del sistema de gestión de seguridad de la información, es que independientemente de la certificación, es algo que ayuda a que la organización primero se ordene, segundo se organice y posteriormente genere un valor para la empresa. ¿Qué significa? Que yo, a partir de esa implementación de controles, voy a ordenar, voy a mejorar la eficiencia de mi organización y posteriormente voy a establecer una imagen de credibilidad ante mi competencia o ante otras organizaciones. Entonces, centralizar en la importancia de implementar controles. Segundo, enseñándole a la gente para qué tiene que aplicar mecanismos de control. O sea que lo que quiero decir, y con esto resumo, porque a no tenernos tanto es de que es importante que la gente entienda por qué cuido la información y qué pasaría si esa información que estoy cuidando sale de control y se vuelve público. Y lo último es quitarnos un poco de la mente ciberseguridad y pensar más en seguridad de la información, atendiendo a que los documentos físicos, muchas veces nosotros somos técnicos en informática, descuidamos y tenemos todas las contraseñas por todos lados, todos los mecanismos de control, y dejamos documentos donde está información sensible sobre los escritorios a disposición de limpiadora, de gente que son externas a la organización. Entonces, la evangelización, como bien dijo Guido, y predicar sobre el hecho de que es importante cuidar que no caigamos en la publicación de información que queremos resguardar, yo creo que por ahí se basa la clave de esto, porque no hay ningún secreto en ese sentido. Y finalmente es que la gente cambie de conducta y que entienda de que esa información es un activo y el más importante, como dijo yo. Muchas gracias. Gracias Santiago, gracias Guido. Bueno, quería puntualizar lo siguiente. Súper interesante. Si bien es cierto, si no hay voluntad política institucional, esto es absolutamente imposible. Sin embargo, cuando a veces tenemos resistencia en las autoridades, que a veces autorizan o piden, es más, pero no acompañan al proceso, el componente técnico igual puede empezar a realizar tareas de registro de procedimientos o elaborar documentos. Por ejemplo, yo me desempeño laboralmente en la Entidad Nacional de Seguridad. Nosotros hemos implementado la primera política de seguridad de la información hace 2 años. Implementamos esta política. Hasta ahora la política fue aprobada, pero todavía no se está desarrollando, justamente porque todavía estamos en un proceso de maduración. Pero a partir de esa política se extrajeron algunos puntos y se empezaron a escribir procedimientos que antes pasaban de boca en boca por la experiencia de la gente, pero no estaban registrados. Al no estar registrados, eso no tiene orden, no se puede auditar y se constituye en un riesgo. Entonces, se pueden desarrollar algunas tareas para también motivar, por un lado, a los directivos y por otro lado, para que la gente, los funcionarios vayan, por lo menos la política de gestión de contraseñas, el uso seguro de herramientas ofimáticas, el uso seguro de herramientas de sistemas, con la generación de pequeños talleres de inducción que según nuestra experiencia deben ser pequeños, grupos pequeños, porque cuando uno trata de hacer a nivel de toda la institución, de toda la entidad,
nunca funciona. Jamás funciona porque primero se tropieza uno con inconvenientes de asistencia, la gente no entiende y tampoco, y también se vuelve impersonal. Entonces, por sectores, uno va haciendo esas inducciones y de ahí también quita insumos muy importantes para poder ir modificando las políticas que se establezcan. El escribir cualquier procedimiento, aunque esté equivocado, pero escribir y dejar eso registrado, según el tiempo de trabajo que tenemos en este tema, es fundamental. Eso nada más. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí tocaste algo que iba a ser mi siguiente pregunta. Si es que, bueno, obviamente, ¿verdad? Pero ¿sabrían cómo afecta el tamaño y el tipo de industria al momento de buscar una implementación del SGSI y posteriormente una certificación? Ambos, como mencionaste recién, bueno, ambos están en entidades grandes y vos justamente estás diciendo todavía esto no lo pudimos implementar. ¿Es parte del tamaño en sí de donde estás hoy en día o también justamente por la falta de apoyo? Bueno, de hecho, cuando el volumen es mayor, siempre la dificultad aumenta por muchas razones. Primero, por la necesidad de recursos de tecnología. Hay una dificultad, o sea, se constituye en una cuestión a sortear el hecho de tener varias sedes. Eso implica más puntos de riesgo, implica más activos que cuidar, implica más gente que instruir o que evangelizar, como dijo Guido, y definitivamente es mucho más sencillo hacerlo en una organización pequeña. Eso es en síntesis. Sin embargo, en el caso nuestro, si bien los recursos financieros no son el inconveniente, y yo creería tampoco que el apoyo, la voluntad política, sencillamente de que, bueno, todavía esa conducta, inclusive no solamente de la gerencia, del personal técnico, estoy hablando de colegas, todavía no es hoy en día en nuestro país. Yo eso también quisiera poner sobre la mesa, a ver qué dicen ustedes. Todavía no hay academia bien sentada, a pesar de que nosotros desde el año 2012 estamos teniendo conferencias súper interesantes de Segurinfo, Cavacon, que hoy en día considero sin ninguna duda Cavacon es la organización más académica más importante de este tipo que se está constituyendo. Todavía nosotros no tenemos una currícula universitaria que permita generar recursos humanos y también hacer conocer de que implementaciones como esta, como la de un sistema de gestión de seguridad de la información, es algo que debería estar por encima, en prioridad, de muchos otros procesos institucionales. Eso en particular, o sea, no solamente que sea grande, es un desafío, sino que también el hecho de que la gente que esté dentro tenga la formación que incluya, y no solamente carreras tecnológicas, debería incluir currícula que tiene relacionamiento con compliance en CGSI, sino que otras que tengan, qué sé yo, contenido de gerencia, administración pública, todas ellas deberían incluir el bichito de seguridad y la información de manera a que estos puedan comprender suficientemente de que es una cuestión absolutamente necesaria. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo, tal vez Guido también esté. Puntualizar una cosa, estoy muy de acuerdo con lo que mencionan Andrés y Marcela. Resulta ser que el mercado de nuestro país todavía no está tan desarrollado como en Uruguay y en Argentina con respecto a empresas que venden servicios de tecnología o venden servicios de almacenamiento de datos o venden servicios que hacen competitiva a una empresa el tener ordenados sus datos y resguardados. Por eso es que eso, o a lo mejor es que yo, bueno, tengo 20 años trabajando en el sector de gobierno y el enfoque, a mí me gustaría dividirlo en dos. Por un lado, ¿qué ventajas tiene una institución de gobierno en implementar la normativa? Y es absolutamente diferente una empresa que está compitiendo utilizando sus valores de resguardo de información. Entonces, en ese sentido, la gran ventaja que tiene
no voy a repetir lo que mencionaban con respecto a las empresas privadas en cuanto al valor que tiene esta normativa para la competitividad de las empresas, sino que quiero agregar nada más el valor que tiene para una institución pública que, reitero, no sé si es porque yo estoy tan involucrado en gobierno nomás o también creo que una gran porción de la torta que hoy tiene en nuestro país infraestructura de tecnología es el gobierno. Una gran parte, y no solamente que tiene en porcentaje de infraestructura, sino que en porcentaje de usuarios. Una gran cantidad de usuarios, que son los funcionarios públicos, utilizan herramientas que les permiten acceder a datos del gobierno. Y ahí cambia la visión y las ventajas que uno puede tener. A lo mejor no para vender más, pero sí para algo fundamental. Y ahí es donde se torna importante hacer entender al ministro de cada uno, al presidente, decir que le toca trabajar con el presidente o al director, que es que la institución pública o la entidad pública o la empresa pública consigue mejorar controles, consigue mejorar la utilización de datos para poder brindar lo que hoy tenemos de moda en el Paraguay, gracias a Dios, es la utilización de datos de manera acertada y de manera inmediata para poder visibilizar a nuestra institución como transparente, el poder tener esos datos disponibles, datos que hoy en día por ley son exigidos el publicar para que le brinden una imagen de transparencia a la institución. Entonces, al enfocar de ese punto de vista, y otra cosa no importante es resguardar los datos que permitan que mi ministro no aparezca en la primera plana de los diarios al día siguiente. Entonces, la ventaja que tiene instituciones como en las que estamos acá con el colega Guido son innumerables, porque además de tener el resguardo de información, ayuda enormemente a formalizar una gran parte de los procesos que manejan instituciones públicas y que penosamente todavía hoy están en procesos de formalización. Era lo que quería decir. Santiago, si me permiten, para agregar a tu punto, que es muy importante lo que vos decías, yo trabajo con organismos públicos, he trabajado con muchos proyectos con organismos públicos y quizás dentro de mi especialización, que es en banca y el sector público, conozco mucho y hice muchos proyectos con organismos públicos. Y lo que vos decís es fundamental. Además, si uno piensa en la responsabilidad del Estado en la protección de la información, uno diría que debería ser prácticamente más crítico para cualquier organismo público, especialmente si son sensibles, ¿no? Por ahí si es un organismo público que no es crítico, es menor, bueno, se podría ver, ¿no? Pero que el privado, o sea, porque en definitiva el sector público siempre tiene la obligación de marcar la pauta. Después están los hechos de presupuesto, de contar con los recursos que ustedes ya mencionaron, etcétera. Pero me parece que para el sector público, para organismos públicos críticos, la importancia de una norma como la ISO 27001 es total, porque hace un poco a la confianza de los ciudadanos en el Estado, a la confianza de quienes interactúan con el Estado, y ojalá un poco lo que planteaba Santiago, todos los organismos públicos y todos los funcionarios lo entendieran, ¿no? Porque a veces, en la excusa de que no hay presupuesto, etcétera, quizás se postergan proyectos de este tipo que son críticos de impacto nacional, porque cuando un organismo público significativo sufre un incidente, no es que, digamos, si lo puedo hablar con conocimiento de causa, no es que se afecta a una empresa, a veces se afecta a todo un sector o se afecta a los ciudadanos. Entonces, yo creo que ahí, como decía Santiago, falta mucho de trabajar en educación de ministros, de funcionarios públicos, de secretarios, de presidentes de organismos y de presidentes de los países también, ¿no? Pero yo creo que vamos por el camino correcto, inclusive es un tema ya de conversación a nivel gobiernos, ¿no? De cómo garantizar. Inclusive porque cada vez hay acuerdos entre países de compartir información sensible, impositiva, etcétera, que, digamos, para evitar tema de lavado de dinero, un montón de cuestiones que si no se hacen en un entorno seguro no se pueden hacer. Entonces, nadie va a compartir información, inclusive hasta por un tema de internacional, ¿no?
Sí, ahí solo agradecemos a Santiago por haber traído la temática sobre la mesa. No me quiero extender mucho para no robar tiempo, pero también desde el rol que ocupo con CPA hemos trabajado mucho en gobierno. De hecho, yo he trabajado internamente en gobierno y es como parte de la rendición de cuentas en sí mismo, ¿no? O sea, porque los organismos públicos, sobre todo aquellos que son de misión crítica dentro del país, tienen una responsabilidad con la ciudadanía. Y por lo tanto deberían ser de los primeros en estar preocupados por proteger, digamos, no solamente la infraestructura crítica de un posible incidente que pueda vulnerar inclusive hasta los derechos de los ciudadanos, sino también proteger los datos de esas personas, porque muchas veces las organizaciones públicas, además de tener datos sensibles de las personas, prestan servicios de misión crítica. Por lo tanto, es importante que los estados y los organismos públicos, sobre todo aquellos de misión crítica, estén concientizados de que esto debería ser para ellos algo más que importante, algo parte de su agenda, si se quiere, estratégica. El ejemplo, por lo menos de mi país, es que se ha priorizado mucho el tema de ciberseguridad. De hecho, hay un marco específico que se llama Marco de Ciberseguridad, que lo hace mismo Presidencia, y lo que hace es, de hecho, este año está empezando a regular y a pedirle a algunas de las organizaciones de misión crítica del país que cumplan con determinado nivel de madurez sobre ese marco de seguridad. O sea, hay un involucramiento, pero se necesita mucho concientizar en eso. Una cosita, solamente Gracias. una puntualización, Rodrigo. Adelante. El Paraguay adoptó la norma 27001 hace unos años en un comité que se denomina Comité Técnico número 54. Esa norma paraguayizada está disponible en el instituto, en el INTN, para todos los que necesiten revisar y implementar controles. Quería avisar eso y, bueno, contar que nuestra norma, la 27001, evolucionó, está más, no se disminuyeron controles, solo que se juntaron algunas con otras y está mucho más práctico, está mucho más implementable. Y lo último, si tenemos la ISO 9001 implementada, la 27001, es mucho más fácil agregar a la certificación de la compañía. Muchas gracias. Disculpe. Muchísimas gracias, Santiago. Muy buen punto, eso lo último acotado. Realmente, si estás certificado en una norma ISO, ya tenés prácticamente la alfombra roja para las siguientes normas. Muchas gracias a todos, agradecemos a todos y les despedimos. Muchas gracias. Hasta luego.